Estudiantes, buenos días, bienvenidos a este encuentro de lectura crítica, obra literaria. Vamos a empezar, por favor. Confírmeme, Nicole. Ya leímos el capítulo 1 y 2. Sí. El 3. También. Un idilio bobo. Sí. Ya terminamos. Sí, ya lo terminamos. Y les dije que hagan el taller. No. Ay, pero usted sabe que tiene que hacer el taller. A ver, vamos a ver. Terminamos lo que es el tercer capítulo, un idilio bobo. A ver, confírmeme otro estudiante. Sí, licenciada, sí terminamos. Ya, les mandé ya hacer el taller. Si terminamos, seguro que les dije que hagan el taller, pues. No menciona nada al respecto. Ay, ustedes también, Dios mío. Ya nada, este taller lo va a hacer usted en casa. Este momento no vamos a hacer taller. En esta hora de texto no. Lo va a completar en casa. Hemos terminado lo que es un idilio bobo. Quiero que escriba dice acá en el taller, página 38, póngase. Taller de control de la lectura. Dice, escribo un corto resumen del cuento Un idilio bobo. 1. ¿Por qué consideras? A ver, vamos aquí contestando. A ver, ayúdame, Saraí Mejía. Dame un resumen del cuento de Un idilio bobo que ya hemos terminado de leer. Saraí Mejía, brevemente, sobre este cuento. ¿De qué trata este cuento? Dicen, yo no leí ese cuento ¿Por qué? porque ese día tenía mal el internet. Bueno, yo no sé si será cierto o no será. La verdad que no sé, ¿no? Orozco Adriana, ayúdame, por favor. Lo que había pasado en ese... ¿Se les fue el internet o capaz que apagaron su módem? Ay, yo les creo capaces. Algo pasa ahí. Justo cuando les toca decirme algo, pasa algo con el internet. Tatiana Uksha, ayúdame, por favor. Andrés Peña estaba enamorado de Jacqueline Artur, que era una millonaria aficionada por el cine, que le quería a él, y él comenzó a decir ciertas cosas que no eran verdad, y sus insomnios no le dejaban dormir, y dijo, en la última carta le confesó toda la verdad a Jacqueline. Ya, ¿qué más? Una parte es esa. Ayúdame, Daniel Matailón. Daniel. Yo no sé. Usted cada que a mí me pregunte algo o alguna cosa, y también voy a quedar así. Si no me responden, les dejo en sala de espera, señores. Daniel Matailón. No, es que no puedo estar segura si me está escuchando o no. Algo que no puedo comprobar. Está ahí, pero no responde. Le voy a ver si me responde cuando le mande. Ya, a ver si ahí me pueden responder, señores. Ayúdame, estudiante Montenegro David. ¿Voy a repetir eso? Un resumen del cuento Idilio Bobo que ya hemos leído la clase pasada.
Ya lo hice. No lee. Hablaba de Jacqueline Arthur Listen, de que decía que se trataba de una película. También decía que era era de una chica que estudiaba inglés. Eso lo hice. Eso es todo el capítulo, como de 5 o 4 hojas. Daniel Matailo, ¿estás ahí? Sí, Liz. ¿Y O por sea, qué dice que ese un momento no me responden? Para la lista están sus audios muy activados. Yo empiezo a preguntar y ya no me escuchan. Daniel, le respondo. sí, dame un resumen del cuento Un idilio bobo. O sea, desde lo que dijo Yaneli, dice Dame que tu igual resumen. él le dio una carta que, o sea, el tipo era una persona la cual se enamoró de Jacqueline, que era una millonaria, la cual tenía, o sea, su familia tenía autos, etcétera. Y a la final algo pasó con él que tenía problemas que no le dejaban dormir y a la final él decidió alejarse de ella entregándole una carta y o sea, él se sintió muy mal después de eso y ella terminó odiándolo a él. ¿Ya? Esta es la primera pregunta que usted tiene que contestar. Un resumen sobre el cuento Un idilio bobo. Segunda, ¿por qué consideras que este es un cuento de contenido social? Contéstame esa pregunta, por favor. Aviles Ariel. ¿Por qué considera que este cuento es de contenido social? Dicen, yo no tengo obra. Isaac Sibambe. Sí, le dicen, ¿Por qué considera que este cuento es de contenido social? porque como que se está dando en una escuela y tiene que sociabilizar más con la gente y tiene que llevarse más y aparte de las cartas que escriben va dirigida para una persona en específico, así que como así, algo así social. Bueno, Steven Tapia. Todavía no tengo la obra, Listen. Kelly. Es una obra de carácter social porque está hablando de una distinción de clases, o sea, la muchacha es millonaria y él es un chico pobre, entonces por eso se ve la distinción social que hay entre ellos. Bueno, esa puede ser también dos opiniones diferentes de sus compañeros. Es para tener una idea, ¿no? Pero usted ya, cada uno pone con sus respectivas ideas, pues. Siguiente, ¿cuáles son las diferencias de comportamiento de los dos personajes principales del cuento? Bueno, esa pregunta la contesta porque quiero leer el capítulo siguiente. Y la última pregunta dice, comenta o critica el empleo del lenguaje por parte del autor, cómo hablan los personajes de este cuento. Este sí me interesa. Ayúdame, por favor, estudiante Gabriel. ¿Tienes obra? No, licenciado, mi mamá si me la compra. Pero bueno, tienen que escuchar, ¿no? Para eso están acá, para escuchar y poder entender. Sí. Yar, no hay el yar.
¿Qué lenguaje emplean ya los dos? No, profe, no tenía la obra. Juliana. Ya, los dos cuando envían sus cartas, emplean un lenguaje formal, pero también él, como lo relata y narra la historia, es un poco coloquial. ¿Qué idioma estaban utilizando? El español. ¿También era el inglés? Confírmame, Antonio. A ver, él mandaba las cartas en inglés y ella mandaba sus cartas en español. Ya, entonces, listo. Vamos a leer el siguiente capítulo de la página 40 de José de la Cuadra. Esa nos toca, ¿cierto? Por favor, complete el taller. Ya las ideas de las 3 preguntas ya les ayudaron algunos compañeros, pero vuelvo a recalcar sus argumentos, su forma de redactar es suya propia, ¿sí? Por favor. José de la Cuadra. Es el siguiente cuento, página 40, historia de un lagarto montubio. ¿Sí? Vamos a leer. A ver, página, a lo que alcancemos, ¿ya? Página 40 y 41, me ayuda Antonio. 42 y 43, me ayuda Alison. 44 y 45. Vamos a Odalis Flores, 46 y 47. Pinto Emily. Yo creo que hasta ahí, si es que alcanzamos, ¿ya? Si alcanzamos, les nombro. Listen, Mande. listen, mi internet se está entrecortando, entonces no sé si es que se vaya a escuchar bien. Entonces me ayuda Cristian, tal vez ya tiene la obra. No, Listen, todavía no tengo la obra. A ver, entonces Steven no tiene obra. Torres Joel. Sí, Listen. Ya me ayuda. ¿Qué páginas te tocaba, Alison? 42 y 43. Listo, empiecen por favor ayudándome con la lectura. Ok, Washington, historia de un lagarto montubio. Yo he encontrado a los lagarteros, esto es, a los cazadores de lagartos, en los sitios más diversos e inesperados, a extremo de resultar extraordinarios, de no considerarse la condición trashumante, de esos hombres y sus hábitos andariegos, de los que llevan a vagar muy lejos de los ríos y de las ciénagas propicios, quizá movidos por un inconsciente anhelo o olvidar los peligros tremendos aparejados a su oficio. Me topé con ellos en cierta vez, cuando hacía a caballo el crucero de Garaikoa y Yahuachi. Estaban dos entonces, el uno, machudo ya, de cuerpo silgado, era cojo, alguna ocasión, entre los fauces de los saurios, en quién sabe qué posa distante, de que le quería perdida para siempre, la pierna derecha, seccionada sobre la articulación de la rodilla. Cojeaba el infeliz de un modo lamentable, apoyándose en una muleta de palo, amarillo, burda y desproporcionada, que le alzaba el hombro y le obligaba a torcer el tronco hacia la izquierda. Formaba por ello una figura curiosa, mantenida en oblicua aguda sobre el suelo, y que, contra todo sentimiento de humanidad, incitaba un poco a la sonrisa. No crucé más palabras con él que las sigurosas del saludo, pero por mi peón que lo conocía, supe que, a pesar de sus años cansados, se dedicaba aún a su faena de alto riesgo y que gozaba de reputación de arponeador habilidísimo. El otro cazador, mucho más joven que el primero, parecía su hijo o sobrino. Tenía con él baldado ese inconfundible aire de familia. Era mozo fuerte, de toras ancho y recia complexión. No obstante, bajo su piel cobriza se delataba el color de la malaria o de la anquilostomiasis.
pero no mostraba huella visible de su trato como fiera verde. Su cuerpo se conservaba intacto. Hasta entonces, por lo menos, los saurios lo habían respetado. Cuando los cazadores pasaron camino adelante, pregunté a mi compañero de viaje: ¿cómo se llama el viejo? Celestino Rosado, me respondió. No había oído de él. Pues Celestino Rosado me creo que es de los lados del Balsaro del Congo. El peón pernero contó cuanto sabía del cazador, que no era mucho. Concluyó: este fue uno de los que mató a Washington. ¿A Washington? ¿Y quién era Washington? Washington era, pues, Washington, un lagarto acidote. La mano del peón pernero se extendió en un gesto amplio y abarcaba metros de senda. Grandísimo. Por desgracia, en ese instante se recortó contra el horizonte la cruz de la iglesia de Yaguachi, bajo cuyos ámbitos opera San Jacinto sus milagros famosos. Mi guía lo señaló con el dedo. Ya mismo llegamos, dijo, y no sé cómo se enredó en una complicada disertación acerca de por qué la cosecha de arroz había sido tan buena y por qué tan encantadoras los molinos. Y esa fue la primera vez en mi vida que oí hablar de Washington. No sabía bien todavía quién eras tú, Washington. Lagarto cebado. No sospechaba que tus 10 varas de fiera sobre el agua rebasarían algún sueño mío. En las noches caliginosas, cuando me tendía a dormir en la popa de las canoas de montaña navegando por los ríos montubios, y también desconocía que tenías la mano derecha mutilada, que te faltaba la más poderosa de tus garras. Washington, ilustre baldado. Recuerdo que otra vez me encontré con los cazadores de lagartos en San Borondón. Fue por la noche. Al día siguiente se celebraría la fiesta grande del pueblo, la fiesta de su patrona Santa Ana, y todo el vecindario se había echado a las calles. San Borondón ofrecía un aspecto fantástico, iluminado por farolillos chinos y sacudido de cohetes voladores. Estábamos bebiendo en la cantina de Victoriano Acosta, que queda o quedaba en una esquina de la plaza. Yo ocupaba una mesa próxima al mostrador con otros agentes viajeros. Entonces, en San Borondón, el dinero corría a chorros, y para la época de la fiesta vendíamos abundantemente nuestra mercadería de pacotilla. En esa ocasión yo conduje un cargamento enorme de zaraza, que había realizado por completo con un fuerte margen de utilidades. Esto me tenía satisfecho y con ganas de divertirme. Había hecho una gran tarde de gallos y como entre pelea y pelea trasegaba vasos de aguardiente de caña, a la noche debía estar un poco borracho. No recuerdo bien ese detalle. Mi vecino de mesa, el viajero de la compañía de cervezas, me dijo: ¿qué te parece, Concha, si contratamos unos músicos para que toquen? Porque yo me llamo Valerio Concha y, como ya lo he insinuado, ejerzo por los campos la próspera y honesta profesión de agente viajero. Acepté la invitación de mi colega y así, tras de vencer 1000 dificultades, pues los músicos andaban escasos en el pueblo, enfiestado, perinchido de turistas citadinos que los traían de aquí para allá, dando serenatas. Conseguimos una orquesta reducida a su mínima expresión, es decir, a una guitarra y un tiple. Con nuestra orquesta improvisada, el viajero de la compañía de cervezas y yo y otros agentes que se nos juntaron, fuimos a la casa de la viuda Vargas, quien, además de ser una de las firmas comerciales más sólidas del pueblo, tenía un muestrario de hijas guapas y amigas del jaleo. El baile que armamos fue alegre y encendido, pero yo no intervine mayormente en él. Me sentía cansado y esto hizo que buscara un rincón apacible
en el comedor, al lado de la botellería. Ahí se reunieron cuantos odiaban él. El bullicio, intrascendente y llamaban el alcohol. Entre ellos, don Marcario Arriaga Gamonal Montubio, personaje de edad y de letras, y según me enteré muy luego, otro de los que mató a Washington. Sí, ya lo sabía. Yo de tiempos, Washington era un gigantesco lagarto, cebado, cuyo centro de fechorías era el Pavaollo. Desde los bajos de San Borondón hasta las reservas del Puertecillo Alfaro, al frente mismo de Guayaquil. Sabían también hacía poco que como uno de esos legendarios piratas que en los abordajes perdían las manos bajo el hacha de las defensoras, era bizarramente manco, pero ignoraba que se había quedado así en un lance heroico y que su garra perdida era por ello, como un blasón hazañoso. Don Macario Arriaga me refirió la arriscada proeza de Washington, donde quedó manco. Estaba en celo Washington y venía río abajo con la hembra, sobre una palizada, un vapor de ruedas, creo que fue el Shanghái. Sí, fue el Shanghái. Chocó con la paliza. Washington se enfureció. Figurense lo había interrumpido. En sus coloquios se enfureció y partió contra el barco. Claro, una de las ruedas lo arrastró en su remolino y no sé cómo no lo destrozó, pero la punta de un aspa le cortó la mano derecha, chorreando sangre. Washington se revolvió y quiso atacar de nuevo, pero el piloto desvió hábilmente el Shanghái sobre su banda y lo evitó. Quienes presenciaron la escena dicen que fue algo extrañamente emocionante. Nadie en el barco se atrevió a disparar sobre Washington. Sus armas, y fíjese que pudieron haberlo matado ahí, sin esfuerzo, a 2 metros de él, pero la bravura del animal los paralizó, porque nada hay que conmueva tanto, señor, como el arrojo. Dejaron nomás escapar a Washington, quien fue a juntarse con su hembra en la palizada. Se aproximaran a nosotros 2 individuos que yo no había visto antes. Eran invitados como don Macario mismo, de la viuda Vargas. Don Macario me lo presentó. Jerónimo, Pita, Sebastián Bisuete, el señor y vea, señor, la casualidad. Estos también estuvieron en la cacería de Washington, como lo acabamos, con Celestino Rosado, con Manuelo Torres, éramos 14, ¿sabe? La partida y anduvimos con suerte. Solo hubo un muerto y un herido, nada más. Anduvimos con suerte de veras. Pita y Bisuete eran cazadores profesionales de lagartos. Amaban su oficio como un culto cruento y salvaje, pero provido con la verde fiera de los ríos, el lagarto de las calientes aguas tropicales, no era una vulgar pieza de caza, sino un enemigo. A pesar de su además era bicho para el torero, un arte que juzgaban noble y digna, y que a mayor abundamiento les daba para comer. Pita y Bisuete, corroboradores en ocasiones por don Macario,
relataron esa noche hazañas sueltas de aquel héroe fluvial, a quien algunos se ignora cuándo y por qué bautizó con el nombre amontubiado del general norteamericano. No sería, por supuesto, por lo desdentado, ya que el monstruo Montubio poseía una dentadura formidable. Podría llenarse un denso volumen con los hechos singulares de Washington y abrió la esperanza de que se escribía ese volumen. Nada tendría de raro, sobre todo lo que se ha dado en la flor de escribir biografías de todo Quisque y hasta biografías de los ríos. Por demás, Washington se lo merece. Era un espíritu original que alentaba en este gigante verde oscuro acorazado con un barco de batalla o con un caballo medieval, y que medía 10 barras de punta de trompa y una punta de cola. Se decía que era generoso con un buen dios, entre un caballo que pastara a la orilla y una mujer que levantara sus ropas en la playa. Washington prefería devorar al caballo. Las comadres afirmaban que no lo hacía por bula, sino por compasión, al escoger a la bestia desde a la mujerzuela. Solo durante las grandes hambrunas, Washington acometía a las gentes. Lo ordinario era que nadara junto a los bañistas, sereno, poderoso, consciente de su fuerza sin molestarlos, aparentemente sin advertirlo siquiera. Se satisfacía entonces con los tributos que cobraba a los receros. Cada vez que tenían que pasar por el ganado de una ribera a otra, ahí estaba Washington, llevado por quien sabe qué misterioso aviso, al reclamar sus derechos del señor feudal de las aguas Montubias. Se apropiaba de una res no más, pero de la mayor, siempre de la mayor. Washington seleccionaba bien, y nada más hacía ya al resto del ganado ni a los receros. Ellos conocían la costumbre del saurio y separaban su res en los negocios. Rebajemos un poco el precio, decían a los vendedores, para que no salga más barata la vaca de Washington. La vaca se había de pegarse por el permiso de pasar el río seguro. Después de todo, pues Washington no consentía el competidor alguno. Cuando cualquier lagartija imprudente tras la larga siesta de los tembladerales se atrevía a penetrar en Babahoyo, Washington se daba cuenta de inmediata de ello. En las orillas de su fama era casi única. Había parado una suerte de veneración, muy parecida a la religiosa. Comenzó todo por hacer asustar a los niños con un nombre terrible. Luego el miedo se contagió a los mayores. Como suele ocurrir, ese miedo se engendró en su superstición y de esta algo como un culto. Cuando entretenido quizás en presas amorosas a las que era particularmente aficionado o simplemente durmiendo el prolongado sueño de su especie, trataba de aparecer por su zona acostumbrada. Las gentes preguntaban vagamente inquietas ¿qué habrá hecho Washington? Y se añadían ahora temerosas. Mala seña. Este año se va a estar seco el río. Porque en la creencia popular, Washington, señor de las aguas, las traía consigo. En ocasiones Washington alteraba sus hábitos antiguos. Ocurría eso cuando las sombras. Entonces se trepaba a los potreros ribereños y arrastraba las presas capturadas. Atacaba a las canoas, las volteaba de un coletazo y devoraba a sus ocupantes. Se convertía en un siniestro poder, en una furia desatada. Pero esto pasaba en breve y Washington volvía a sus plácidos modos de siempre. Tronaba a gustar de la melancólica música montubia, pero aún con docena. Nos vamos a quedar ahí, estudiantes, ¿sí? Ya no les falta mucho para que pueda terminar, ¿sí?
Por favor. Bueno, terminamos la próxima clase. Para la tarea que tiene acá, esto sí va a llevar como tarea del capítulo 3, es hacer el taller. Luego, el día lunes, ya le explico qué actividad vamos a hacer con este capítulo. Ya le expliqué la actividad del capítulo 1 y 2. Confírmame, Antonio, rapidito. Sí, Licia. Listo. Ya, estudiantes, nos vemos las siguientes horas de clase. Gracias por estar.